Hola, soy Juan, y si estás aquí es porque el miedo te atrae tanto como a mí. La noche en Nueva York tuvo un ritmo peculiar. Las calles principales estaban bañadas por luces artificiales, mientras que los callejones y los barrios periféricos desaparecían en profundas sombras. Liam Carter, conductor de Uber, siguió su rutina nocturna, conduciendo por las concurridas calles de la ciudad con el objetivo de alcanzar su objetivo diario. En la aplicación apareció una nueva carrera. La solicitud provino de un barrio tranquilo de Brooklyn. Aceptó de inmediato y continuó hasta el lugar de embarque. En la acera, una mujer esperaba abrazada a un montón de papeles. La carrera parecía normal y Liam comenzó la ruta, guiado por las instrucciones del GPS. Con el paso de los minutos, algo en la ruta empezó a cambiar. Las calles familiares dieron paso a calles desiertas, bordeadas de casas viejas y abandonadas. Las farolas, espaciadas y atenuadas, iluminaban lo suficiente para mostrar el deterioro que las rodeaba. Liam mantuvo las manos firmes sobre el volante, pero sintió el peso de la tensión creciente. El GPS, que hasta entonces funcionaba perfectamente, empezó a recalcular la ruta de forma errática, llevándolos por caminos aún más aislados. La pantalla parpadeó, presentando instrucciones que parecían contradictorias. Sin previo aviso, la aplicación falló, dejando solo una pantalla blanca que reflejaba la luz en el interior del auto. Durante unos segundos reinó el silencio. Entonces apareció un mensaje en la pantalla escrito en letras rojas: "No confíe en el pasajero". Liam sintió un escalofrío recorrer su espalda. Parpadeó, tratando de procesar lo que estaba viendo. Al mirar por el espejo retrovisor, notó que la pasajera estaba tranquila, concentrada en su celular. La advertencia parecía dirigida solo a él. Haciendo caso omiso de la inquietante sensación, restableció el GPS y continuó conduciendo. Pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar se intensificaba a cada kilómetro. Las calles se hicieron más estrechas, las farolas desaparecieron y ahora solo los faros iluminaban el camino. El entorno circundante pareció volverse más opresivo. Las casas abandonadas se multiplicaban y Liam notó que algunas ventanas estaban parcialmente abiertas, como si ojos invisibles las observaran. El silencio absoluto fuera del coche era inquietante, interrumpido solo por el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. De repente, un fuerte sonido resonó en el maletero. Era un ruido seco y ahogado, como si algo estuviera atascado y luchando. Liam cerró las manos en el volante mientras el auto se balanceaba ligeramente. El sonido persistía, rítmico, como si algo intentara escapar. Sin reducir la velocidad, mantuvo la vista fija en la carretera, pero no pudo evitar mirar brevemente por el espejo retrovisor. La pasajera permaneció inmóvil en el asiento trasero, pero algo andaba mal en su expresión. La tenue luz iluminó su rostro, revelando una palidez sobrenatural. Sus ojos, que antes parecían cansados, ahora parecían vacíos, casi como si no hubiera vida en ellos. El ambiente dentro del coche se volvió insoportable. El mensaje en el GPS volvió a aparecer, esta vez ocupando toda la pantalla. "Salga ahora. Ella no es lo que parece". Liam no sabía si detener el auto o acelerar. El instinto de supervivencia le hizo seguir conduciendo, pero la duda creció como un veneno en su mente. Mientras el baúl seguía haciendo sonidos inquietantes, se dio cuenta de que las calles más adelante formaban un círculo. El GPS ahora mostraba una ruta interminable, como si estuviera atrapado en un bucle. El marcador de kilometraje permaneció estático, a pesar de que el coche estaba en movimiento. Lo último que vio Liam antes de que se apagaran las luces del auto fue una figura en el camino, inmóvil, como si los estuviera esperando. Cuando se apagaron las luces, la oscuridad se apoderó del coche, tragándose todo lo que había a su alrededor. Por unos momentos, el único sonido audible fue el del motor aún en marcha,
Pero incluso eso parecía amortiguado, como si el auto estuviera atrapado en una burbuja silenciosa. Liam intentó volver a encender las luces, pero el tablero parpadeó y permaneció inerte, como si algo hubiera drenado toda la energía del vehículo. El sonido en el maletero se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio que parecía más aterrador que el ruido. Agarró el volante con fuerza, con los nudillos blancos, mientras el sudor le corría por la frente. El aire dentro del coche parecía más pesado, más denso, dificultando la respiración. El camino ante él, que antes había sido irregular, ahora parecía completamente liso, un asfalto perfecto y brillante que reflejaba la luz inexistente. En el espejo retrovisor, la imagen del pasajero se mantuvo sin cambios. Ella estaba quieta, como una estatua, pero su presencia parecía crecer, llenando el auto de una manera imposible de ignorar. Liam intentó abrir la puerta del conductor, pero la manija no se movía. El coche estaba cerrado con llave, todas las cerraduras firmemente aseguradas, como si hubieran sido activadas por una fuerza invisible. Intentó encender su teléfono, pero la pantalla brilló solo por un segundo antes de apagarse, mostrando un reflejo que parecía incorrecto. La imagen reflejada no era la de su rostro, sino la de algo pálido y deforme, como si una sombra hubiera tomado el lugar de su figura. El GPS, que antes estaba apagado, se volvió a encender, pero ahora mostraba una ruta imposible, una línea recta que nunca terminaba, con el marcador de destino parpadeando frenéticamente en la parte superior de la pantalla. El mensaje anterior desapareció y fue reemplazado por uno nuevo. No mires atrás. Liam sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Su respiración se volvió irregular y su corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar en el silencio. Quería ignorar la advertencia, pero la necesidad de mirar era casi irresistible. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si algo se acercara lentamente a él desde el interior del coche. Sin darse cuenta, empezó a acelerar, aún sin ver el camino. El velocímetro subió, pero la sensación de movimiento era nula. Era como si estuviera atrapado en un espacio infinito, corriendo hacia la nada. El sonido del motor aumentó, pero el entorno circundante permaneció estático, sin cambios, como un cuadro que nunca cambia. De repente el baúl cedió. La tapa se abrió con estrépito y el espejo retrovisor reveló algo que Liam nunca olvidaría. Una figura, confusa y envuelta en sombras, emergió lentamente del compartimento trasero. No era humano. Los contornos del cuerpo eran irregulares, como si hubieran sido esculpidos por manos inexpertas, y los ojos, dos cavidades oscuras, parecían absorber toda la luz que los rodeaba. El frío en el coche se volvió insoportable, como si el calor hubiera sido eliminado por completo del ambiente. Liam sintió que su cuerpo se congelaba y sus músculos eran incapaces de responder. Todo dentro de él le decía que huyera, pero estaba paralizado, atrapado por una fuerza que parecía más allá de su comprensión. La figura avanzó lentamente a través del auto, pasando por el asiento trasero donde estaba sentado el pasajero. Ella, sin embargo, no pareció notar la presencia de la criatura. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en algo que Liam no podía ver. Cuando la criatura se acercó, sucedió algo imposible. El rostro del pasajero comenzó a cambiar, como si le quitaran una máscara. Su piel pareció derretirse, revelando algo similar a lo que emergía del baúl. La misma textura desigual, los mismos ojos sin vida. Era como si las dos figuras fueran una, conectadas por algo invisible y terrible. Justo cuando Liam pensó que no podía soportarlo más, un sonido ensordecedor resonó en todo el auto, una mezcla de gritos y metal desgarrado. Cerró los ojos instintivamente, esperando lo peor. Cuando volvió a abrir los ojos, todo había cambiado. Estaba solo, parado en medio de una carretera desierta. El coche estaba intacto, sin signos de daños.
El GPS mostraba la ruta original, como si nada hubiera pasado, pero Liam sabía que esto no era un sueño. El frío en sus huesos, el sudor en su piel y el sonido ensordecedor aún resonaban en su mente. La única evidencia de lo sucedido era el baúl. Cuando salió del coche para comprobarlo, encontró marcas de garras profundamente grabadas en la carrocería, como si algo hubiera estado tratando desesperadamente de escapar. El coche quedó detenido en medio de una carretera desierta. El único sonido era el viento, que silbaba suavemente entre los árboles retorcidos que bordeaban el camino. Liam estaba fuera del vehículo, parado frente al maletero. Las marcas de garras en la carrocería eran profundas y se cruzaban en patrones irregulares, como si la cosa que había dentro hubiera luchado con desesperación primaria por escapar. Con manos temblorosas, giró la llave para abrir el compartimento. La tapa se levantó lentamente, revelando un vacío absoluto. No había nada dentro, excepto la rueda de repuesto y algunas herramientas cuidadosamente organizadas. Pero el olor persistía, una mezcla de óxido, tierra mojada y algo agrio que le revolvía el estómago. Liam miró a su alrededor. El camino parecía interminable, desapareciendo en el horizonte sin ningún signo de civilización. El cielo estaba cubierto, las estrellas completamente ocultas por una densa capa de nubes. Sabía que necesitaba salir de allí, pero cada parte de su cuerpo le rogaba que se quedara quieto. De vuelta en el coche, la atmósfera parecía haber cambiado. El aire estaba pesado, como si algo invisible estuviera presente, llenando el espacio vacío. El espejo retrovisor, que antes solo reflejaba el interior del vehículo, ahora mostraba algo que no debería estar ahí, un camino diferente. No era el mismo en el que estaba, era una carretera cubierta de niebla, bordeada de farolas oxidadas, de las que colgaban lámparas parpadeantes. Miró la carretera real a través del parabrisas, solo para confirmar que no estaba imaginando cosas. Estaba igual que antes, recto y desierto, pero en el espejo retrovisor el otro camino seguía ahí, como el reflejo de un lugar que no debería existir. Cuando Liam puso su mano en la palanca de cambios, el sonido regresó. El mismo ruido sordo y rítmico, como si algo intentara llamar tu atención. Solo que esta vez no venía del maletero, provenía del asiento trasero. No tuvo el coraje de mirar. El sudor goteaba de su frente y el volante bajo sus manos se sentía más frío de lo que debería estar el metal. El sonido creció, un ritmo constante, como el latido de un corazón. Finalmente, el impulso fue más fuerte que el miedo. Miró por el espejo retrovisor. En el asiento trasero, donde debería haber estado el pasajero, ahora había algo que apenas podía definir. Era una forma humana, pero distorsionada, como una imagen reflejada en un cristal roto. Los contornos eran erráticos, borrosos, y los ojos brillaban con un tono antinatural, como si ardieran de adentro hacia afuera. De repente, la criatura se movió, no con fluidez, sino con movimientos bruscos, como si fuese arrastrada por hilos invisibles. La forma se inclinó hacia adelante, lentamente, hasta que los ojos vacíos casi tocaron el espejo retrovisor. Liam reaccionó instintivamente, puso en marcha el coche y aceleró por la carretera. El motor rugió, pero el velocímetro no subía. La sensación de movimiento era ilusoria, estaba corriendo en su lugar. El paisaje circundante comenzó a cambiar. Los árboles a los lados del camino estaban borrosos y el cielo arriba adquirió un tono rojizo, como si estuviera en llamas. En el asiento trasero, la figura se disolvió en la niebla y desapareció en un instante. Pero el aire a su alrededor se sentía más pesado, casi aplastante. El GPS volvió a parpadear, mostrando ahora un único destino: el fin. Fue entonces cuando Liam lo vio. En el camino, la misma figura que había surgido del baúl, ahora estaba parada justo en el medio del camino. Esta vez tenía una forma definida. Era alta, delgada,
con brazos desproporcionadamente largos y dedos que parecían extenderse más allá de lo natural. El rostro no era humano, era una máscara grotesca de carne estirada, sin ojos ni boca, solo una superficie lisa e inquietante. No disminuyó la velocidad. El instinto le dijo que pasara directamente, como si pudiera escapar atropellando. Pero cuando el auto debería haber chocado, pasó a través de la figura como si fuera de humo. El motor se paró inmediatamente y el auto se detuvo en medio de la carretera. Volvió el silencio, pero esta vez Liam sintió algo diferente. Ya no era el silencio vacío que había sido antes. Estaba cargado, como si el aire mismo susurrara algo incomprensible. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no estaba en el mismo lugar. El camino había desaparecido. Ahora se encontraba en campo abierto, rodeado por una densa niebla que impedía cualquier visión más allá de unos pocos metros. En el suelo, las huellas de los neumáticos desaparecieron en la niebla, lo que indicaba que lo habían llevado a algún lugar más allá de toda comprensión. Delante del coche, una figura emergió lentamente de la niebla. Ella era la pasajera, o al menos algo que luciera su rostro. El silencio fue abrumador. Liam observó, paralizado, cómo la figura del pasajero emergía de la niebla. Su rostro parecía normal a primera vista, pero había algo profundamente mal. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos parecían fijos en algo que no estaba allí, y su cuerpo parecía flotar ligeramente sobre el suelo. Respiró hondo, intentando recuperar el control. El coche parecía ser el único ancla que le conectaba con lo que quedaba de la realidad. Con dificultad, abrió la puerta y salió al campo brumoso. El aire estaba helado y le cortaba la piel como navajas, pero sabía que no podía quedarse en el coche. Eso lo volvería loco. La pasajera permaneció inmóvil, pero su presencia era abrumadora. La niebla circundante parecía girar lentamente a su alrededor, como si fuera atraída por ella. Liam dio un paso vacilante y la figura se volvió hacia él, rápida y fluida, como si ya estuviera esperando que actuara. Entonces escuchó, no una voz, sino un sonido, algo entre un gemido y un susurro, que parecía originarse directamente en su mente. Era como si estuviera hablando, pero sin emitir ningún sonido. Las palabras no eran claras, pero el mensaje era inequívoco. No deberías haber aceptado. El pánico empezó a dar paso a algo más poderoso, la ira. Sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo, disipando el frío que lo paralizaba. Desde el comienzo de esa noche había sido arrojado de un evento inexplicable a otro, manipulado por fuerzas que no entendía, pero ahora algo dentro de él se negaba a moverse. Liam gritó al vacío, un grito primitivo, un intento de afirmar su propia existencia en esta pesadilla sin sentido. El sonido resonó por todo el campo, resonando como si el espacio mismo se estuviera burlando de él. No sabía por qué, pero comenzó a caminar hacia el pasajero. Cada paso fue un acto de desafío contra el terror que lo consumía. Cuando estuvo a solo unos metros de ella, la figura inclinó la cabeza como si sintiera curiosidad por su repentino coraje. La sonrisa se hizo más amplia y el aire a su alrededor se volvió más denso, más pesado. Liam sintió algo en su bolsillo, una vibración. Cogió su teléfono celular esperando que se rompiera como antes, pero la pantalla ahora mostraba algo diferente, un mapa. Estaba en el centro de una vasta red de caminos que formaban un círculo. En la esquina de la pantalla, un punto rojo parpadeaba incesantemente con una palabra escrita a continuación: elección. No entendía lo que significaba, pero sabía que este era el siguiente paso. Mientras sostenía el celular, la figura dio un paso adelante. La niebla a su alrededor se disipó por un momento, revelando algo que Liam nunca olvidaría. Huellas de manos grabadas en su piel, como cicatrices dejadas por un fuego antiguo.
La palabra elección comenzó a parpadear más rápido en la pantalla y Liam entendió. Tenía que decidir si enfrentarse a la criatura o ceder al miedo, entregándose a esa pesadilla sin luchar. Liam miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo. En el suelo, un pequeño trozo de metal brillaba débilmente. Era una llave, aparentemente ordinaria, pero parecía latir con una energía extraña. Sin pensarlo, lo cogió. En el momento en que sus dedos tocaron la tecla, la niebla a su alrededor retrocedió, creando un círculo claro a su alrededor. La figura comenzó a moverse erráticamente, como si intentara ingresar al espacio protegido. El susurro volvió, más fuerte, más insistente. No hay salida, pero Liam no lo creía. Sosteniendo la llave con fuerza, corrió en la dirección opuesta, alejándose de la criatura y del camino que lo había traído hasta allí. Sus pies tocaron el suelo pesado y húmedo, y la niebla pareció resistirse, jalándolo hacia atrás a cada paso. Entonces lo vio, una puerta solitaria, de madera oscura, que se eleva en medio del campo. Parecía fuera de lugar, desconectada de todo, pero había algo en ella que lo atraía. Era como si la llave en su mano estuviera conectada a ese portal. Sin dudarlo, Liam corrió hacia la puerta e introdujo la llave en la cerradura. Cuando la giró, un sonido bajo y profundo resonó y la puerta se abrió, revelando un pasillo iluminado por una luz dorada. Detrás de él, la figura empezó a gritar, un sonido terrible que parecía el gemido de 1000 voces. Entró por la puerta y la cerró de golpe, dejando atrás el grito. El pasillo estaba tranquilo, cálido, y el sonido de sus pasos quedaba amortiguado por la suave alfombra. Al fondo le esperaba una segunda puerta, marcada con un símbolo que no reconoció. El corredor dorado fue un respiro ilusorio. Liam sintió el agradable calor a su alrededor, pero su mente permaneció alerta, como si la puerta detrás de él pudiera abrirse en cualquier momento por lo que dejó atrás. La segunda puerta, al fondo, latía ligeramente, como si lo estuviera esperando. Se acercó lentamente. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto. El símbolo en la puerta era desconcertante. Una espiral compleja, formada por líneas irregulares que parecían cambiar cuando la miraba. La llave que tenía en la mano se calentó y latía como un corazón vivo. Liam respiró hondo y abrió la puerta. Al contrario de lo que esperaba, no había pasillo ni habitación. La oscuridad total lo tragó, pero esta vez no sintió miedo inmediato. Era una oscuridad inquietante, casi reconfortante, hasta que las voces comenzaron a hacer eco a su alrededor. Eran familia. Deberías haber elegido otro camino. ¿Por qué continuaste? ¿Por qué no paraste? Nada de esto es real, ¿verdad? Las voces eran las de personas que conocía, amigos, familiares e incluso la propia pasajera. Las palabras, sin embargo, estuvieron llenas de acusaciones, preguntas e ironía, como burlándose de su insistencia. Intentó ignorarlos, pero llenaron cada rincón de su mente, invadiendo sus pensamientos. Entonces, la oscuridad fue destrozada por un destello. Liam se encontró de nuevo en su auto, estacionado frente a una vieja gasolinera abandonada. El camino estaba desierto, pero el GPS mostró algo extraño. Una línea circular completa, como si hubiera regresado exactamente al punto de partida. El olor a óxido volvió, ahora más fuerte, casi insoportable. Sintió que algo se movía en el asiento trasero, pero esta vez no miró. La llave que tenía en la mano brillaba intensamente y el calor que irradiaba lo guió a un pensamiento claro: destruir el círculo. Miró el GPS una vez más, tratando de decidir qué hacer. La palabra elección volvió a aparecer, pero ahora con dos opciones: rostro o ceder. Sabía que nada sería fácil. Liam salió del auto y miró a su alrededor. La gasolinera parecía ser el único punto fijo en esa realidad distorsionada. Con pasos decididos, se dirigió al edificio, donde encontró un viejo tanque de combustible
y una caja de cerillas olvidadas sobre el polvoriento mostrador. Sabía lo que tenía que hacer. Sin dudarlo, regresó al auto y vertió combustible a su alrededor, creando un círculo de fuego listo para ser encendido. En el momento en que encendió la cerilla, las voces regresaron, ahora en un tono desesperado. «No hagas eso. No entiendes lo que estás destruyendo. Será tu fin también». Dudó por un breve segundo, pero el recuerdo del terror lo impulsó hacia adelante. Dejó caer la cerilla y el círculo de fuego se encendió. Las llamas crecieron rápidamente, consumiendo el espacio circundante. El GPS del coche estalló en chispas y la figura del pasajero apareció de nuevo, ahora fuera del coche, de pie en medio del círculo de fuego. Ella ya no era humana. La sonrisa desapareció y su forma cambiaba constantemente, como si estuviera hecho de niebla y carne al mismo tiempo. Pero el fuego pareció afectarla. Ella gritó, un sonido que sacudió el suelo y comenzó a desmoronarse, pieza a pieza, hasta que solo quedó un vacío donde había estado. Cuando todo terminó, Liam se encontró de nuevo en la carretera, con el cielo despejado sobre él. El coche estaba intacto y el GPS finalmente mostró el camino a casa, pero sabía que algo había cambiado. El vacío dentro de él era un recordatorio constante de que, aunque había escapado, nunca volvería a ser el mismo. Subió al coche y condujo sin mirar atrás. El camino por delante parecía interminable, pero esta vez Liam sintió como si realmente se estuviera moviendo. Los árboles, alguna vez estáticos y opresivos, pasaron rápidamente junto a las ventanillas del auto y el cielo adquirió un tono azul que no había visto en horas, o tal vez días, ya no lo sabía. El GPS marcó un destino familiar, su casa en un barrio tranquilo en las afueras de Chicago. A pesar de estar en el camino correcto, la sensación de alivio no llegó. Condujo en silencio, intentando asimilar lo que acababa de experimentar. Las manos temblaban ligeramente sobre el volante y el olor a óxido y humo todavía parecía impregnar el coche. Pero había algo más. El espejo retrovisor, que tanto le había aterrorizado, ahora reflejaba solo el interior vacío del vehículo. Lo comprobaba constantemente, como esperando que volviera a surgir algo, pero todo seguía normal. Aún así, una inquietud creció en su pecho, como si el final de ese viaje fuera solo un intervalo y no una conclusión. Cuando finalmente entró en su vecindario, lo familiar le trajo un consuelo momentáneo. Las luces de la casa, las impecables aceras y hasta el lejano ladrido de un perro creaban un contraste casi surrealista con la carretera desierta que había dejado atrás. Mientras estacionaba frente a su casa, el GPS se apagó abruptamente y la pantalla quedó completamente negra. Liam miró el dispositivo por un momento, sintiendo como si fuera una despedida de algo que lo había acompañado esa noche. Apagó el coche y se sentó en silencio, intentando encontrar el valor para marcharse. Al abrir la puerta, una bocanada de aire fresco lo envolvió, disipando el peso que parecía oprimir su mente. Caminó hasta la puerta principal, sintiéndose agotado, como si hubiera corrido un maratón. Cada paso parecía más difícil que el anterior, y cuando finalmente giró la llave en la cerradura, el mundo a su alrededor pareció suspirar junto con él. La casa estaba exactamente como la había dejado. Todo estaba en su lugar, desde el sofá con la manta doblada hasta la lámpara encendida en un rincón de la habitación. Era un escenario que debería haberme reconfortado, pero algo se sentía mal. Hubo un silencio absoluto, el tipo de silencio que no era natural. Liam fue a la cocina, abrió la nevera y tomó un vaso de agua. Cuando se volvió hacia el mostrador, vio algo que le hizo dejar caer el vaso al suelo, una única llave, idéntica a la que había usado para abrir la puerta en el campo brumoso. Estaba allí, apoyada sobre la madera pulida como esperándolo. Retrocedió con el corazón acelerado y cayó al suelo. Miró a su alrededor, pero no había nada inusual. Solo la llave, brillando a la luz de la cocina. Por un momento pensó en tomarlo,
Tal vez había algo que no había terminado, una respuesta que aún necesitaba buscar. Pero algo dentro de él lo detuvo. Tomó un paño, envolvió la llave con él y la metió en un cajón, cerrándolo con una cerradura que rara vez usaba. Sin fuerzas para pensar más, se dirigió al dormitorio, se arrojó en la cama y cerró los ojos. Esa noche, Liam no soñó, pero cuando despertó, encontró algo grabado en la pared al lado de la cama, una espiral idéntica a la de la puerta por la que había entrado. Sabía que no había terminado. Han pasado meses desde la noche que Liam nunca pudo olvidar. Había hecho todo lo posible para volver a su rutina. Seguía trabajando como conductor de aplicaciones, aunque evitaba ciertos barrios y horarios nocturnos. Durante el día, el mundo parecía más seguro y estable, pero sabía que lo que había sucedido en ese camino no era una ilusión, ni algo que pudiera simplemente ser enterrado en el pasado. No le contó a nadie lo que había experimentado. Una vez intentó compartir la experiencia con un amigo cercano, pero las palabras le parecieron absurdas incluso a él. ¿Cómo explicar algo que desafiaba la lógica y la cordura? Liam aprendió a guardar el secreto para sí mismo, llevándolo como una cicatriz invisible. La llave, encerrada en el cajón de la cocina, se convirtió en una presencia constante en su mente. La evitaba a toda costa, pero en algunas noches de insomnio no podía resistir la tentación. Abrió el cajón, miró la tela que lo cubría y sintió una mezcla de repulsión y atracción. Parecía latir, casi llamándolo, pero Liam nunca volvió a tocarlo. Sin embargo, la espiral de la pared de su dormitorio desapareció al día siguiente. Era como si nunca hubiera existido, pero Liam sabía que eso era parte del juego. El ente, o lo que fuera, parecía jugar con él, apareciendo en momentos de descuido. El reflejo de algo en el retrovisor, un leve olor a óxido en la calle, un sonido confuso en el silencio de la madrugada. Entonces, un día, mientras conducía durante una mañana nublada, el GPS del auto parpadeó. No estaba usando la aplicación, pero la pantalla se encendía sola. Apareció una nueva ruta, trazando un camino que nunca antes había visto. Era una línea sinuosa que terminaba en un punto rojo con la misma palabra de antes: elección. Liam detuvo el auto al costado de la carretera e inmediatamente apagó el GPS. Su respiración era agitada y sentía un sudor frío corriendo por su frente. Pero incluso con el dispositivo apagado, sabía a dónde lo llevaría el camino. Fue una citación. Durante semanas, Liam intentó ignorar el incidente, pero cuanto más intentaba seguir adelante, más cambiaban las cosas a su alrededor. Pequeños objetos desaparecían y reaparecían en lugares inverosímiles. Las luces de la casa parpadearon sin motivo alguno. Y lo más inquietante de todo, empezó a soñar de nuevo, sueños que siempre terminaban con la visión de una puerta oscura, idéntica a la que había abierto en el campo brumoso. En el primer aniversario de esa noche, Liam finalmente tomó una decisión. Entró a la cocina, abrió el cajón cerrado con llave y sacó la llave. Se sentía cálido, como si tuviera vida propia, y el metal parecía latir contra su palma. Sin decir palabra, salió de la casa y se subió al auto. El GPS se encendió solo, mostrando la ruta que ya sabía de memoria. El camino por delante estaba vacío, cubierto por una ligera niebla que parecía bailar con las luces del amanecer. Liam condujo en silencio, sabiendo que tenía ante él la decisión final. Antes de continuar, si te gustó mi contenido, deja un me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios a qué hora te animas a escuchar estas macabras historias. Ahora, sin más interrupciones, pasemos a la siguiente historia. Rodrigo, un conductor experimentado de aplicaciones, solía navegar con facilidad por las concurridas calles de Río de Janeiro. Durante el día se adaptaba al caos del tráfico de la ciudad, pero por la noche la ciudad cobraba otra dimensión. Con las calles más vacías y el clima bochornoso de la región,
Río se convirtió en un lugar silencioso e inquietante, especialmente en noches lluviosas como esa. Era viernes por la noche y el reloj de Rodrigo marcaba las 23:30. Estaba en Botafogo, cerca de la playa, esperando una nueva carrera. La fina y constante lluvia reflejaba las luces de las farolas en los charcos de la calle, creando un paisaje fantasmal. El celular vibró, indicando una petición. Cuando miró, notó que el punto de embarque estaba en Lagoa Rodrigo de Freitas, una zona cercana, pero el destino era curioso. Rua do Alecrim, barrio Jardín Botánico, número desconocido. Rodrigo dudó por un momento. La Rua do Alecrim estaba en una zona más alejada de la ciudad, una parte del jardín botánico poco iluminada y más desierta por la noche. Aunque sabía que no era el mejor momento para ir allí, el precio de la carrera era demasiado atractivo para ignorarlo. Con un suspiro, aceptó la carrera. Cuando llegó al punto de embarque, vio a una mujer de espaldas, apoyada contra la pared, bajo un paraguas negro. Llevaba un vestido largo y pesado para la noche calurosa y húmeda. Cuando Rodrigo se acercó, ella se dio vuelta lentamente, con los ojos fijos en el auto. Sin decir palabra, se subió al asiento trasero del vehículo, con una tranquilidad desconcertante. Rodrigo intentó no pensar mucho en el extraño comportamiento y comenzó el viaje, centrándose en el camino y la lluvia que no paraba. El silencio en el coche era denso y opresivo. La mujer, inmóvil, no miraba por la ventana, no usaba su teléfono celular y no daba ninguna señal de vida salvo una respiración lenta y constante. Con cada kilómetro recorrido, Rodrigo sentía una creciente sensación de malestar, como si algo andaba mal, pero no sabía qué era. Mientras conducía, Rodrigo notó que el GPS empezaba a fallar. Con cada cambio de dirección, el sistema recalculaba la ruta y notaba que la ruta estaba distorsionada. Las calles no se correspondían con lo que había en el mapa y en ocasiones el GPS simplemente desaparecía de la pantalla, dejándolo varado. Miró por el espejo retrovisor, pero la imagen de la mujer no cambió. Ella estaba allí, quieta, con la mirada fija, y algo en su mirada parecía vacío y distante. La sensación de que algo andaba mal creció. El entorno circundante comenzó a transformarse. Las calles de Río, antes conocidas, ahora parecían diferentes. El sonido de los limpiaparabrisas fue el único sonido que atravesó el inusual silencio. Mientras Rodrigo conducía, los barrios por los que estaba acostumbrado a pasar se volvieron cada vez más lejanos y desconocidos. La sensación de estar perdido, a pesar de seguir la ruta del GPS, se intensificó. Las calles se volvieron más estrechas, mal iluminadas, y Río, con sus paisajes vibrantes y alegres, se convirtió ahora en una ciudad oscura y extraña, irreconocible. La mujer en el asiento trasero permaneció inmóvil, con la mirada fija en algún lugar adelante, como si no estuviera allí, sino en algún lugar lejano. Cuando Rodrigo miró por el espejo retrovisor, vio algo que le hizo detener el auto bruscamente. Su cara no era la misma. Había algo distorsionado y oscuro, como si las sombras de la ciudad se mezclaran con su figura, haciéndola cada vez más confusa. El miedo se apoderó de él por completo, pero cuando intentó controlar su respiración y buscar alguna explicación lógica, el GPS siguió fallando, guiándolo a lugares que nunca había visto. La sensación de estar en una pesadilla se intensificó, pero Rodrigo no sabía qué hacer. El coche, que antes había transitado con soltura por las concurridas calles, ahora estaba inmerso en una oscuridad que parecía tragarse cada paso. Y fue en ese momento, en un lapso de tensión y confusión, que sintió un brusco cambio de dirección. Algo andaba mal. El auto ya no estaba en las calles del Río que conocía, sino en algún lugar muy lejano, en una ciudad que no existía. Rodrigo intentó mantener la calma, pero su mente estaba totalmente confusa. El coche parecía estar en una especie de trance, como si ya no controlara la dirección.
Las calles por las que circulaba, ahora torcidas y poco iluminadas, parecieron desaparecer en las sombras, y el sonido de la lluvia, que antes había sido constante, pareció ser absorbido por la oscuridad. La sensación de claustrofobia crecía a cada segundo, y la mujer detrás de él, aunque inmutable, parecía haber adquirido una presencia aún más opresiva. Con las manos temblorosas en el volante, Rodrigo evitó un boquete en el camino, pero cuando volvió a mirar por el espejo retrovisor, el reflejo de la mujer parecía más lejano, como si se volviera cada vez más tenue, como si fuera un fantasma. Parpadeó, tratando de concentrarse en el camino que tenía delante. El GPS, aún fallando, siguió recalculando la ruta. Había dejado de escuchar ningún tipo de instrucciones y ahora, en lugar de la ruta, el mapa solo mostraba una línea recta que lo llevaba a un punto sin nombre, marcado por una sola palabra: elige. Rodrigo sabía que algo andaba mal. Rápidamente miró a su alrededor, pero el barrio en el que se encontraba parecía cada vez más desolado. Ya no había gente en las aceras ni otros coches en la calle. El silencio se prolongó, pesado y denso, mientras el camino se estrechaba, como si se lo tragara. La mujer detrás de él permaneció en silencio, pero ahora algo en su mirada era diferente. Ya no estaba estática como antes. Rodrigo notó que sus ojos parecían brillar con una intensidad inusual, como si reflejaran las pocas luces de la calle, distorsionadas y siniestras. Volvió a mirar por el espejo retrovisor, tratando de analizar la figura detrás de él, pero lo que vio ya no era humano. Parecía haberse distorsionado, transformado en un ente sin forma definida, como si estuviera hecha de sombras, de contornos vagos y difusos. La presión en el pecho de Rodrigo aumentó. Sentía como si estuviera siendo observado por algo más que una simple persona, algo que lo conducía por un camino sin retorno. En cada giro que daba en las oscuras calles de Río, sentía como si cayera en un abismo, sin saber a dónde lo llevaría. Ya no había forma de confiar en el GPS, y empezó a notar que las calles que alguna vez le resultaron familiares, ahora parecían convertirse en un laberinto sin fin. El miedo lo dominaba y la idea de regresar a casa parecía tan lejana como el horizonte. Estaba atrapado en una pesadilla, pero todavía no podía entender cuál era el propósito de este viaje. La tensión en el aire era palpable y Rodrigo sintió un malestar creciente. Los semáforos, que marcaban el ritmo de la ciudad, ahora estaban apagados y la carretera parecía interminable, sin señal de salida. Se preguntó cuánto tiempo más podría seguir conduciendo. Fue entonces cuando el coche, aparentemente solo, giró bruscamente y entró en una calle aún más estrecha, sin señales de tráfico. Las paredes de los edificios se acercaban cada vez más, casi tocándose, como si el espacio fuera demasiado estrecho para que pasara el coche. Rodrigo intentó acelerar, pero el motor del auto parecía luchar contra él, debilitándose cada vez más, como si perdiera potencia. La lluvia seguía golpeando con más intensidad, pero el agua ya no formaba charcos en la calle, parecía evaporarse antes de tocar el asfalto. A cada metro, Rodrigo se sentía tragado por la ciudad, perdido en una maraña de calles. Cuando finalmente volvió a mirar por el espejo retrovisor, vio algo que le heló la sangre. La mujer estaba más cerca, mucho más cerca. Sus ojos, ahora completamente negros, estaban fijos en él, y un sentimiento de fría desesperación se apoderó del auto. Intentó acelerar, pero el coche estaba atascado, detenido en medio de la calle. El sonido de la lluvia pareció desaparecer por completo. El silencio era absoluto, salvo por el creciente sonido de algo lejano, algo que Rodrigo no podía identificar. Fue un sonido ahogado, como si hubiera una presencia invisible rodeando el auto. Agarró con fuerza el volante, tratando de mantener la calma, pero tenía los músculos tensos y la respiración entrecortada. Luego, sin previo aviso, el sonido cesó.
El camino frente a él, que antes le parecía estrecho y asfixiante, se abrió abruptamente en un gran espacio vacío. Rodrigo miró hacia adelante y lo que vio le hizo temblar. Frente a él, en el centro de un gran campo en sombras, había una gran puerta de hierro, vieja y oxidada. La mujer, que hasta entonces había permanecido en silencio, ahora estaba detrás de él, observando. Sus ojos, ahora completamente vacíos, brillaban con una fría intensidad. Sin comprender del todo lo que estaba pasando, pero sintiendo una inexplicable necesidad de seguir adelante, Rodrigo puso el auto en marcha y comenzó a conducir hacia la puerta. El sonido del motor se fue apagando lentamente hasta que se dio cuenta de que ya no tenía el control del auto. El volante estaba congelado en sus manos y ya no podía mover los pies. El auto se acercó a la puerta y el sonido que antes era distante ahora parecía estar justo al lado, como si algo se acercara. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo la presencia creciente de algo sobrenatural e incomprensible. Cuando volvió a abrir los ojos, el coche estaba detenido y el campo de sombras había desaparecido, reemplazado por una calle familiar, con los semáforos nuevamente encendidos y el tráfico fluyendo con normalidad. Pero la mujer ya no estaba en el asiento trasero. El camino frente a él parecía normal, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cuando Rodrigo miró por el espejo retrovisor, el reflejo ya no era el suyo. Era un vacío profundo y absoluto, sin rostro, sin forma. Miró hacia adelante, pero ya sabía que cualquier cosa que pasara esa noche permanecería con él para siempre. Rodrigo sintió que se le hacía un nudo en la garganta y le costaba respirar mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Se había despertado con una escena que parecía normal, pero su mente, todavía llena de confusión y miedo, insistía en que algo andaba profundamente mal. El coche se detuvo en el mismo punto donde había comenzado la carrera, y la calle, antes oscura y extraña, ahora le parecía diferente, completamente familiar. Las farolas, los semáforos en funcionamiento e incluso los coches que pasaban a su lado parecían reales. Pero Rodrigo no podía evitar la sensación de que lo habían transportado a una versión distorsionada de la realidad. Intentando convencerse de que todo era solo una pesadilla, Rodrigo puso la llave en el contacto y empezó a conducir. Pero el coche se sentía más pesado, más lento, y sus ojos estaban fijos en el espejo retrovisor, donde esperaba no ver nada más. No había nadie detrás de él, pero no se sentía solo. Algo lo observaba, algo que no podía ver, pero sentía con una intensidad casi palpable. Con cada kilómetro recorrido, el peso sobre el pecho de Rodrigo aumentaba. El tráfico en las calles de Río parecía continuar con normalidad, pero sabía que algo había cambiado. La ciudad, con su vibrante energía, parecía haber perdido ahora parte de su vitalidad, como si estuviera siendo asfixiada por una presencia invisible. Fue entonces cuando notó algo extraño. Al girar hacia la zona sur, vio un edificio familiar, un hotel de lujo cerca de la playa, pero cuando volvió a mirar, el edificio pareció desvanecerse. En su lugar, apareció abruptamente un gran terreno baldío, rodeado de muros rotos, como si la ciudad se reconfigurara ante sus ojos. Rodrigo se sintió mareado, desorientado. Tiró del volante con fuerza, tratando de mantener el volante, pero la visión borrosa no desaparecía. Pasó por calles que ya conocía, pero la sensación de desplazamiento era abrumadora. Fue entonces cuando el coche frenó de forma inexplicable y Rodrigo tuvo que forzar el acelerador, intentando recuperar el control. Las calles a su alrededor comenzaron a distorsionarse, volviéndose más estrechas e interminables. Intentó utilizar el GPS, pero el dispositivo no funcionaba. El mapa giraba indefinidamente, como si el propio universo jugara con él. De repente, una luz intensa, parecida a un faro, iluminó el horizonte.
Rodrigo miró la fuente de luz y su visión comenzó a adaptarse, pero pronto algo aterrador apareció frente a él. Vio, reflejada en el espejo retrovisor, a la mujer. Estaba parada en la acera a plena luz de la calle, pero ya no era la mujer que había transportado. Su imagen era ahora una figura distorsionada, un reflejo en movimiento de lo que parecía ser un ser sobrenatural. Su rostro quedó completamente alterado, sus rasgos distorsionados en una expresión de inmenso sufrimiento. Rodrigo intentó acelerar, pero el coche simplemente no respondía. La mujer ahora se acercaba a él. Sus pasos eran pesados, como si el eco de cada movimiento se extendiera por el espacio circundante. Vio los contornos de su figura mezclándose con las sombras de la calle, hasta que de repente la mujer desapareció, como si se hubiera fusionado con la noche. Lo que quedó fue una presencia densa, un vacío emocional que lo envolvía. Rodrigo ya no sabía si estaba despierto o si vivía una pesadilla. Con la mirada fija en el espejo retrovisor, notó que el espacio a su alrededor estaba cambiando. Las calles familiares habían desaparecido y ya no sabía dónde estaba. Todo estaba en una espesa niebla, como si fuera llevado por algo invisible e inmenso, una fuerza que lo guiaba hacia un destino que no entendía. La sensación de estar atrapado en un ciclo infinito, sin control sobre su propia vida, se apoderó de Rodrigo. Cada calle parecía una repetición más de la anterior, una prisión sin fin. No sabía si debía seguir conduciendo o detenerse para intentar entender qué estaba pasando. Pero cuando miró una vez más por el espejo retrovisor, vio algo que le hizo tragar saliva. La mujer había vuelto, pero ya no estaba sola. Había otras figuras, sombras confusas, rodeando el coche. Comenzaron a acercarse, con los ojos vacíos, fijos directamente en Rodrigo. Sintió su presencia como si estuvieran dentro de su mente, y una sensación de temor insoportable se apoderó de él. Era como si estuviera rodeado por un ejército de almas perdidas, atrapadas en una dimensión paralela, esperando ser liberadas. Rodrigo, ya presa del pánico, intentó acelerar una vez más, pero el coche se detuvo por completo. Estaba atrapado, indefenso. Las figuras que ahora lo rodeaban no dijeron nada. Sus ojos, que no eran más que puntos negros, transmitían un sentimiento de profunda tristeza y desesperanza. La ciudad, Río de Janeiro, que antes parecía llena de vida, ahora parecía una ciudad fantasmal, desierta y sin alma. Rodrigo estaba solo, y el sonido del motor apagado pareció resonar durante una eternidad. Todo a su alrededor pareció desaparecer y sintió como si lo arrastraran a un abismo sin fin. El pánico de Rodrigo lo envolvió como una espesa niebla, dificultándole la respiración. Su cuerpo tenso y sus pensamientos nublados. Estaba completamente inmovilizado, rodeado por esas sombras sin rostro y sin alma que se acercaban lentamente al auto. Sus ojos, fijos en el espejo retrovisor, seguían a las figuras con una mezcla de miedo y desesperanza. El motor estaba apagado, el coche estaba parado en medio de una calle vacía, sin señales de vida a su alrededor. Pero a pesar de que su mente pedía a gritos escapar, Rodrigo se dio cuenta de algo crucial. Las sombras no lo tocaban. Se limitaron a mirarlo como si estuvieran esperando algo. De repente, empezó a surgir una sensación de alivio, aunque leve. El miedo que lo dominaba comenzó a disiparse lentamente, como si una fuerza invisible le mostrara una salida. La imagen de la mujer, antes tan aterradora, parecía ahora tener una expresión menos amenazadora, casi triste. La fisonomía distorsionada de las sombras también pareció perder su agresividad. Rodrigo empezó a comprender algo fundamental. No lo perseguía un mal inminente, sino una parte de sí mismo que había ignorado durante mucho tiempo. Los fantasmas que lo rodeaban no eran solo espíritus, eran reflejos de sus propias inseguridades, miedos reprimidos y frustraciones. Se enfrentó a una manifestación de sus sombras interiores,
una realidad distorsionada de la que nunca había querido escapar hasta ese momento. Cada figura que lo rodeaba representaba un aspecto de su vida que no quería afrontar. El miedo al fracaso, las malas decisiones, la culpa no resuelta. La visión de la mujer, con los ojos vacíos, ya no le causaba miedo, sino un sentimiento de arrepentimiento. Ella representó todas sus pérdidas y todos los momentos no vividos. El coche detenido, inmóvil, simbolizaba su propio estancamiento. Rodrigo se había perdido tanto en las carreras de su vida, corriendo detrás de algo que no sabía qué era, que se olvidó de vivir el presente. Con los ojos cerrados, Rodrigo dio un paso atrás en su mente, respirando profundamente. No sabía si era un sueño o una experiencia sobrenatural, pero sabía una cosa: necesitaba aceptar la oscuridad que lo rodeaba. Necesitaba enfrentarse a sus propios fantasmas. Cuando abrió los ojos, sintió un cambio dentro de sí mismo, como si finalmente entendiera lo que tenía que hacer para seguir adelante. A medida que las figuras a su alrededor desaparecieron lentamente, la lluvia que antes había caído incesantemente se detuvo, y las calles de Río de Janeiro, que antes parecían un laberinto, comenzaron a volver a la normalidad. Rodrigo ya no estaba rodeado de una ciudad fantasmal, sino de las calles que conocía, con el cielo despejado y la ciudad en paz. El sentimiento de temor se disipó y se encontró, por primera vez en mucho tiempo, en completo control de su vida. El coche, antes parado e inmóvil, volvió a funcionar con un ligero ruido, y Rodrigo sintió que había recuperado el control. Ya no era un espectador pasivo de su propia historia. Finalmente había tomado la decisión de enfrentar sus miedos. La presencia de la mujer en el espejo retrovisor se había disipado, pero algo permaneció con él. La lección de que por muy oscuro que fuera el camino frente a él, podía superarlo enfrentándose a sus propias sombras. La ciudad que lo rodeaba parecía respirar de nuevo. Las luces de las farolas, los coches que pasaban y el suave sonido de la ciudad volvieron a la vida. Rodrigo ya no necesitaba perseguir algo que lo hiciera sentir vivo. Ahora sabía que, para ser verdaderamente libre, necesitaba soltar lo que lo aprisionaba: la culpa, los miedos y las dudas. Cuando la última sombra desapareció y el coche volvió a deslizarse por las calles, Rodrigo tuvo una profunda intuición. Sabía que el viaje que comenzó esa noche no era solo una carrera de coches, sino un camino de autodescubrimiento. Había explorado no solo la ciudad de Río de Janeiro, sino también su propia mente, y ahora estaba listo para seguir adelante. El viaje aún estaba lejos de terminar, pero sentía que todo lo que había sucedido en ese camino oscuro, con sus sombras y figuras misteriosas, ahora era parte de su pasado, y finalmente podría por fin conducir hacia un futuro más claro, más verdadero y más consciente de sí mismo. Rodrigo sintió que la noche llegaba a su fin. El peso que antes lo asfixiaba había disminuido, pero aún sentía que algo estaba por suceder. El auto, ya en marcha suave, se deslizaba por las calles de Río de Janeiro, y al cruzar la ciudad, la luz de la madrugada empezó a iluminar el horizonte. Pero aunque el paisaje circundante parecía más tranquilo y familiar, la sensación de que algo se avecinaba nunca lo abandonó. Todavía no sabía exactamente a lo que estaba a punto de enfrentarse, pero la verdad comenzaba a tomar forma en su mente. Necesitaba comprender que ese viaje, lleno de misterios y terror, había sido una lección en su vida. Al pasar por un barrio más tranquilo, Rodrigo notó un pequeño bar en la esquina. Era un lugar sencillo, con luces tenues y un cartel intermitente que anunciaba que estaba abierto. No sabía por qué, pero sintió una irresistible necesidad de detenerse. Quizás fue la última parte de su búsqueda de respuestas, o quizás fue el reflejo de la última oportunidad de encontrar algún tipo de aclaración antes de que terminara el viaje. El bar parecía fuera de tiempo, casi al margen de la frenética modernidad de la ciudad. Rodrigo estacionó el auto con un profundo suspiro
No sabía si eso era solo otro reflejo de su miedo o si había algo allí esperándolo. Al entrar al bar, la sensación de familiaridad te envolvió de inmediato. La habitación estaba en silencio, con solo unas pocas personas de fondo y una música suave sonaba de fondo. Se dirigió al mostrador, donde el camarero lo observaba pensativo, como si supiera algo que Rodrigo aún no entendía. El barman, sin decir palabra, colocó un vaso de cerveza frente a él y Rodrigo en silencio tomó un sorbo. El sabor amargo recorrió su garganta, pero al tragar sintió una ligereza, como si algo se hubiera disuelto en su interior. El bar estaba tranquilo, la música suave de fondo y el ambiente, a pesar de ser sencillo, traía una sensación de paz que Rodrigo no había sentido en mucho tiempo. Pero la paz no duró. La puerta del bar se abrió con estrépito y una figura entró rápidamente. Era una mujer de mirada fija y presencia imponente, lo que inmediatamente hizo que la habitación pareciera pequeña y estrecha. Rodrigo la reconoció al instante. No era la misma mujer que había visto en su viaje la noche anterior, pero era inequívocamente similar. Sus ojos, con un brillo profundo y enigmático, estaban fijos en él, como si hubiera regresado para concluir algo, para darle lo que él aún no había comprendido. Ella se acercó a él con inusitada calma y Rodrigo, mudo, la vio sentarse a su lado. No sabía lo que ella quería, pero ya no sentía el miedo que su presencia le había causado anteriormente. Ella estaba allí por algo más, algo que él no podía entender del todo. La figura frente a él parecía trascender el terror que había experimentado. Ella era una metáfora de su propia vida, llena de misterios y lecciones no reveladas. Sin decir una palabra, ella simplemente lo miró y luego hizo un gesto gentil, como indicándole que se mirara en el espejo en la pared detrás del mostrador. Rodrigo, sin saber exactamente por qué, se dio vuelta. En el reflejo, vio no solo su propio rostro, sino una nueva versión de sí mismo. No era la figura que conocía, no era el hombre atormentado por la noche. Era alguien más fuerte, más seguro, alguien que finalmente había aceptado sus propios demonios, las sombras y los miedos que siempre lo perseguían. Vio la ciudad al fondo, pero en lugar de un lugar caótico, ahora lo veía desde una perspectiva diferente, como si los mismos lugares que conocía se hubieran convertido en símbolos de su propio viaje. Los edificios, los caminos, incluso las calles oscuras, todo parecía tener una conexión con lo que había enfrentado. Comprendió, finalmente, que las sombras que lo habían seguido no eran solo manifestaciones de miedo, sino reflejos de su propia resistencia al cambio, a crecer. Cada momento difícil, cada dolor, cada elección que había evitado o intentado escapar, ahora era parte de él. Cuando volvió a mirar a la mujer, vio que ella sonreía levemente, no de manera amenazante, sino con la sonrisa de alguien que sabía que finalmente había entendido. Se levantó lentamente, como si hubiera cumplido su misión, y se dirigió hacia la puerta del bar. Rodrigo sintió que, de alguna manera, eso significaba el fin de su búsqueda, el fin del terror y el sufrimiento. Había cruzado su propio abismo y ahora estaba dispuesto a seguir adelante, sin miedo. Cuando se levantó para irse, el bar ya estaba vacío. El barman, la música suave, todo había desaparecido. La calle estaba más luminosa y Río de Janeiro, con su energía única, se extendía ante él. Lo que Rodrigo sintió, sin embargo, no fue una sensación de pérdida, sino de plenitud. Había terminado el viaje, no porque el terror hubiera cesado, sino porque había sido transformado. Se enfrentó a sus propios miedos y en el proceso se liberó de ellos. La vida ahora parecía mucho más clara. Al regresar al auto, Rodrigo ya no sintió la presión del desconocido. Ya no lo perseguían figuras oscuras ni miedo. Se había encontrado a sí mismo y finalmente el peso de la noche se había quitado de sus hombros. El coche ahora avanzaba sin esfuerzo y las calles de Río de Janeiro, que antes le parecían amenazadoras, se extendieron frente a él, invitándolo a seguir adelante
a un nuevo capítulo. El sonido del motor era la única música que necesitaba escuchar en ese momento. Rodrigo supo que, a partir de ese momento, el viaje ya no se trataría de lo que lo perseguía, sino de lo que elegiría ser. Rodrigo condujo por las calles de Río de Janeiro, ahora con una claridad que nunca antes había experimentado. La ciudad, que antes le parecía un laberinto de incertidumbre y miedo, ahora era ante él un mapa abierto, con infinitas posibilidades. El cielo comenzaba a aclararse, las luces de la ciudad iluminaban el camino por delante, pero había algo diferente en el aire, una sensación de renovación, de un nuevo comienzo. No sabía exactamente lo que le deparaba el futuro, pero ahora estaba preparado. Ya no busca respuestas externas, ni intenta escapar de las sombras que lo perseguían, sino que busca algo dentro de sí mismo, paz y aceptación. El recorrido por la ciudad no había sido solo físico. Cada curva, cada calle recorrida, había representado un paso para superar sus propios fantasmas. La sensación de estar atrapado y sin salida que lo atormentaba desapareció cuando Rodrigo enfrentó lo que temía. Ahora sabía que la verdadera liberación no provenía de un lugar distante, sino de su propio interior. Ya no era el hombre que se dejaba consumir por la duda o el miedo a lo que no podía controlar. Rodrigo pasó por el centro de la ciudad y observó a lo lejos la playa de Copacabana. La vista de esas olas rompiendo suavemente contra la arena le trajo una sensación de calma. Se sintió en sintonía con el tranquilo ritmo del océano. El mismo mar que para él simbolizaba lo desconocido, ahora le parecía un aliado. Como el mar, su mente se calmó y sintió una aceptación silenciosa de que la vida era impredecible, pero que ahora estaba listo para afrontarla. Cuando la ciudad se iluminó con los primeros rayos de sol, Rodrigo supo que el pasado no se podía borrar, pero tampoco necesitaba cargarlo como una carga. Había hecho las paces con sus propias decisiones, sus errores y las partes de sí mismo que antes se había negado a enfrentar. El terror de esa noche, las figuras oscuras y los miedos que se apoderaron de su mente habían sido una manifestación de su propia lucha interna, un reflejo de la dificultad que tenía para lidiar con lo que no entendía. Rodrigo ya no se sentía débil. La sensación de haber superado algo inmenso, algo que lo había desafiado a mirar dentro de sí mismo, le trajo una fuerza que no sabía que tenía. Finalmente estaba listo para empezar de nuevo. No había más carreras que correr, ni más destinos que alcanzar. El verdadero viaje era el que estaba haciendo ahora con su propio ser. Y el camino a seguir, aunque incierto, estaba más claro que nunca. El coche se detuvo en un semáforo. Rodrigo miró a su alrededor. Vio gente yendo y viniendo, las luces de la ciudad reflejándose en sus rostros, y supo que aunque la vida seguía su curso, ahora era más consciente de lo que quería. No necesitaba más respuestas. Todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él. En ese momento, algo dentro de Rodrigo se calmó por completo. Ya no temía a lo desconocido. Ya no se sentía perdido en las sombras. Sabía que, aunque las calles de la vida podían ser complicadas y a menudo imprevistas, él tenía control sobre cómo las navegaría. Rodrigo sonrió para sí, una sonrisa silenciosa, pero llena de satisfacción. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que estaba preparado para afrontarlo de frente, con valentía y comprensión. Se había liberado de las cadenas invisibles que lo ataban y ahora era libre de recorrer su propio camino. Mientras el coche avanzaba, miró al horizonte. El sol ya empezaba a salir y Río de Janeiro, con sus colores vibrantes y su energía única, lo estaba esperando. Para Rodrigo, el día no fue solo el comienzo de un nuevo camino, sino también el símbolo de una victoria interna. Había superado sus propias sombras.